7 en punto de la mañana, bienvenidos a Vital Noticias a través de Radio Vital y también Nativa Televisión. La temperatura en nuestra capital es de 18 grados, en Trujillo también están en 18, mientras que en Piura 19 grados. Estamos a 9 días de la Navidad. Bueno, el MINSA, el Ministerio de Salud, ha confirmado dos casos de esta influenza H3N2. Se trata de dos menores de edad que ya fueron dados de alta, lo que ha dicho el Ministerio de Salud, de que no se viene ninguna pandemia, de que esta influenza no es COVID. Sin embargo, hace las recomendaciones correspondientes. Estamos fin de año, muy cerca del fin de año, se vienen las fiestas, los viajes, y lo que recomienda es vacunarse de la influenza y usar mascarillas, sobre todo ahora que los lugares están tan congestionados, hay bastante aglomeración de gente en los centros comerciales, en los centros que también, en las tiendas que hay en el centro de su ciudad. La gente suele ir a hacer sus compras en estas fechas, los chicos están de vacaciones. Por favor, usar la mascarilla por precaución. Y también el Jurado Nacional de Elecciones oficializó la exclusión del Partido Acción Popular de las elecciones generales 2026, mientras que el partido de la Lampa ha presentado un recurso de nulidad. Y en el Congreso, el vicepresidente y congresista Ilis López, congresista de Acción Popular, ha anunciado que va a presentar una acusación constitucional contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, quienes señalan de que esto no es viable y que ahí habría un conflicto de intereses. También el exministro Mariano González ha presentado su renuncia al partido Salvemos al Perú luego de perder en este sorteo por moneda, ¿no? Lanzando una moneda, perdió ante el empresario Antonio Ortiz. Bueno, luego que ha perdido en este sorteo, decidió renunciar. También la Policía Nacional confirmó que el asesinato del periodista Fernando Núñez de Pacasmayo, La Libertad, fue planificado desde el penal El Milagro. La policía ha detenido a los autores materiales, a los sicarios, entre ellos un menor de edad de 16 años, otro de 18, aún no se sabe de los autores intelectuales. Hasta el momento, 3 periodistas asesinados y uno, hace poco en Aguaitía, Ucayali, un periodista radial fue atacado a balazos cuando salía de su vivienda. A continuación, nuestros titulares. MINSA confirma primeros 2 casos de gripe H3N2 en el Perú, pero asegura que no es una pandemia. El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, está con paradero desconocido tras orden de detención en su contra. Jurado Nacional de Elecciones oficializa exclusión de Acción Popular de las elecciones generales del 2026. En tanto, el partido de la Lampa presentó un recurso de nulidad ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El excandidato presidencial Mariano González renunció al partido Salvemos al Perú. Colegio de Arquitectos del Perú advierte que la construcción de viaductos en la avenida Javier Prado no cuenta con respaldo técnico. El español Javier Rabanal dirigirá a Universitario de Deportes en la próxima temporada de la Liga 1 y Copa Libertadores. Alianza Lima presentó a Luis Ramos como su flamante delantero para la temporada 2026. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Bueno, y no ha habido el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, luego de que se allanaran varios inmuebles, entre ellos el suyo. Ustedes saben que él está siendo investigado por organización criminal, por colusión. Él sería el cabecilla de esta banda. Veamos. El Poder Judicial 12 días contra el gobernador regional del Callao, Ciro Ronald Castillo Rojo Salas. En el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, en agravio del Estado, vinculados al caso denominado Los Socios del Callao. La medida, obtenida por el tercer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Callao,
logró la autorización judicial para allanamientos domiciliarios y personales, incautación de bienes, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones y del secreto bancario de los investigados. Como parte del operativo, se ejecutaron 27 allanamientos simultáneos y se concretó la detención preliminar judicial de 4 funcionarios públicos. De acuerdo con la investigación fiscal, la organización denominada Los Socios del Gore Callao habría operado durante el año 2023, evitando los procesos de selección establecidos por ley y direccionando más de 60 contrataciones públicas. El presunto perjuicio económico ocasionado al Estado asciende a más de 1 millón de soles. El abogado Humberto Abanto evitó responder sobre el paradero de su cliente tras el megaoperativo ejecutado por la Dirección contra la Corrupción de las autoridades nacionales. Bueno, no se sabe dónde está el señor Ciro Castillo Rojo. Hay una orden de detención preliminar en su contra de 15 días, ¿no? Y el perjuicio que habría originado toda esta organización que habría actuado en el gobierno regional del Callao supera el 1 millón de soles. Ustedes que saben que Ciro Castillo fue conocido, el doctor Ciro Castillo fue conocido por la búsqueda de su hijo que desapareció en el Valle del Colca y finalmente se descubrió que murió por un accidente. Bien, y cambiando de tema, finalmente el Jurado Nacional de Elecciones excluyó ya a Acción Popular de la contienda de las elecciones generales del 2026. Pero Ilich López, el tercer vicepresidente del Congreso y congresista de Acción Popular, ha decidido tomar acciones, aunque hay quienes señalan de que esto no sería viable, que habría un conflicto de intereses. Veamos. Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso y legislador de la bancada de Acción Popular, informó que presentará una denuncia constitucional contra el Jurado Nacional de Elecciones por anular las elecciones primarias en el partido de la Lampa. López Ureña indicó que las acciones del jurado deben ser condenadas porque está en juego la democracia y aseguró que las investigaciones determinarán quién tuvo la culpa de los errores en Acción Popular. El congresista negó cualquier relación con Cintia Pajuelo, a quien se le escucha en unos audios sobre presuntos ofrecimientos políticos y calificó las imputaciones en su contra como infundadas. La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, Jessica Clavijo, afirmó que la anulación de las elecciones internas de Acción Popular se adoptó tras verificar múltiples irregularidades que fueron documentadas, y ratificó que el partido de la Lampa no podrá participar en las elecciones generales de abril de 2026. Y el militante de Acción Popular, Pedro Morales Mancilla, quien estuvo justamente en los estudios de Vital Noticias, responsabilizó a Alfredo Barnechea, a Julio Chávez y a los denominados niños de la bancada de Acción Popular por la crisis del partido que derivó en su exclusión de la carrera electoral. Alfredo Barnechea ha cometido muchos errores, Raquel, y uno de los errores es la ambición de querer ser candidato a como le dé lugar, aliándose con un niño como Ilich López. Yo apoyé en un primer momento la candidatura de Alfredo Barnechea porque Alfredo Barnechea fue claro en decir: ningún niño tendrá espacio en mi gobierno, ningún niño tendrá espacio en Acción Popular, y lo primero que hizo fue aliarse con Ilich López, llevar a la asesora de Ilich López como vicepresidenta, ¿no? Y asegurar que la esposa de Ilich López sea candidata a diputada en Junín con el número 1. ¿Y qué le parece? Lo que ha hecho Alfredo Barnechea y su entorno no hace santo a Julio Chávez, porque él es el primer responsable de lo que ha pasado, porque ellos blindaron a los congresistas, a los niños. Habría que preguntar qué hizo el Tribunal de Ética, qué hizo el Tribunal de Disciplina contra todos los niños. Solamente expulsaron a 2, solamente expulsaron a 3, dejaron que muchos se vayan a otros partidos, los mochasueldos se fueron. Ilich López, teniendo carpeta fiscal, siendo uno de los niños señalados, sigue en Acción Popular, sigue en la bancada. Y ahí escuchábamos al militante Pedro Morales Mancilla de Acción Popular, que pide que todos los dirigentes actuales salgan del partido, y también está de acuerdo con refundar Acción Popular. Bueno, y como le hemos adelantado, el MINSA ya confirmó 2 casos de esta gripe de H3N2, ¿no? Y lo que ha señalado es de que no hay que alarmarnos, pero sí ser precavidos. El Ministerio de Salud informó, mediante una conferencia de prensa, la detección de 2 casos de la nueva variante de influenza H3N2 en 2 menores de edad. De acuerdo con la autoridad sanitaria, ambos pacientes se encuentran bajo seguimiento médico y forman parte del sistema de vigilancia epidemiológica que se mantiene activo a nivel nacional.
Además, señalaron que el hallazgo obliga a reforzar las acciones de prevención y monitoreo para evitar la propagación del virus, especialmente en el contexto de la temporada de infecciones respiratorias. César Munaico, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, explicó que este nuevo subclado de influenza ha circulado desde agosto y se detectó primero entre Estados Unidos y Australia, llegando ya a más de 32 países. En la región, Perú y Costa Rica son los primeros en reportarlo. Asimismo, aclaró que los rumores sobre una posible pandemia no corresponden a la realidad e insistió en que se trata de un comportamiento estacional esperado. Bien, seguimos nosotros con más información. Son las 7 de la mañana con 11 minutos y la frontera entre Perú y Chile amaneció con medidas de seguridad reforzadas tras la reciente elección de José Antonio Kast como presidente del país vecinos. La frontera entre Perú y Chile amaneció con medidas de seguridad reforzadas tras la reciente elección de José Antonio Kast como presidente del país vecino. En la zona se ha desplegado un contingente aproximado de 50 efectivos policiales, ubicados a ambos lados de la vía principal, con el objetivo de garantizar el orden público y el control migratorio. En las últimas horas, la situación se mantenía tranquila y bajo control. Las autoridades confirmaron que no se registra la presencia de migrantes indocumentados intentando ingresar al territorio peruano. El tránsito por el cruce oficial se desarrolla con normalidad, sin incidentes ni disturbios. Tanto la Policía Nacional en la carretera principal como las fuerzas militares en los sectores periféricos mantienen sus posiciones. Las autoridades peruanas continúan atentas a cualquier variación en el flujo migratorio, en un contexto marcado por la nueva situación política en Chile. 7 de la mañana con 2 minutos. Tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos con más en Vital Noticias FM. Vamos a conversar con el exministro de Salud, Luis Solari, si debe esta nueva gripe asustarnos, alarmarnos, si es similar al COVID, si va a haber una pandemia y cuáles son los síntomas. Ya regresamos.